se rinde a tu majestad. Eres promesa, eres verdad. Espíritu Santo, ven a morar. Sopla, Espíritu Santo, ven. Llena mi vida con tu poder. Cristo verá, con un paso de fe a Cristo verá. La fuerza de la fe. ¿Cómo están todos ustedes? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en este programa diocesano de la fuerza y la alegría de la fe. Y saludamos a todos los que en parroquia están conectados a través de la página Facebook de la Diócesis de Tabasco Oficial. Sean bienvenidos a este espacio de radio XBT 104.1 FM y de streaming a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios a este espacio, a los hermanos Sevilla Oropesa, que con tanta generosidad nos permiten llegar a través de su estación a tantas personas y especialmente a aquellas que se encuentran pasando por tantas tribulaciones. Estamos aquí en este programa para hablar del Espíritu. Estamos aquí para hablarles del Espíritu de Dios, que vamos a celebrar, que vamos a pedir, que necesitamos todos, que lo necesita el mundo, que lo necesita la iglesia, que lo necesitan las familias, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Todos necesitamos del Espíritu de Dios para poder, pues, hacer tantas cosas y resolver tantos problemas y tantas dificultades. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede guiarnos a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues es que se acerca la fiesta de Pentecostés. El próximo domingo es el día de Pentecostés, el llamado día de las cosechas, en donde posiblemente muchos de nosotros entreguemos los frutos que hemos obtenido a través de, pues, esta vida en el Espíritu, porque lo que hacemos nosotros en la iglesia para el mundo es la vida en el Espíritu, no hacemos otra cosa. Pero obviamente una vida en el Espíritu no desencarnada de la realidad, una vida en el Espíritu encarnada en la realidad, encarnada en las familias, una vida en el Espíritu encarnada en el mundo en que estamos viviendo, que tanto necesita, pues, de ese Espíritu de Dios. Como San Pablo, vivir encadenado por el Espíritu de Dios para alcanzar la voluntad y la libertad en Cristo plenamente. Por eso nuestro lema hoy es tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu Santo. ¿Lo decimos todos? Tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu Santo. Se oyó bien bonito. Vamos a repetirlo. Tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu Santo. Bueno, y quienes van a hablarnos del Espíritu Santo, pues precisamente no solamente soy yo, el sacerdote, sino van a hablarle del Espíritu Santo algunos laicos que han sido invitados a este programa de la fuerza y la alegría de la fe con motivo de esta fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes se presente y pues le diga del auditorio cómo viene, qué espera de este programa y cómo se espera ir de este programa. Algunos vienen ya por segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta vez, otros quizá no vienen por primera vez, pero la van a pasar bien, ¿verdad? Yo sé que la van a pasar bien, porque cuando se habla en nombre de Dios y en el nombre del Espíritu Santo, pues lógicamente salen las cosas bien. Comenzamos por la derecha, al micrófono. Martín Arias, estamos trabajando mi esposa y yo en la iglesia de la Conchita y pues vamos a tratar de ir profundizando poco a poco sobre la acción que el Espíritu va a ir realizando en el corazón de cada uno de nosotros y esperamos en que en toda la audiencia también lo que les transmitimos pues llegue al corazón de todos ustedes. Buenas noches, soy Lorena Priego, mi esposo Martín. Estamos aquí colaborando con el padre Roberto en la Conchita, como bien lo dice mi marido. El padre nos invitó esta noche para que compartamos la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia, en el mundo, cómo necesitamos esa fuerza del Espíritu hoy más que nunca. Esperemos que después de este programa salgamos llenos con esa fuerza del Espíritu Santo. Buenas noches,
Soy Yasmín Ramos. Es un placer estar aquí con ustedes en este programa para hablarles acerca de la iglesia y de que necesita la iglesia el Espíritu Santo. Espero que nos vayamos fortalecidos. Muchas gracias, bienvenida. Buenas noches, yo soy Álvaro Pérez, también soy servidor en la parroquia de La Conchita, aquí con el Padre Roberto, los compañeros, igual tratando de aportar algo sobre el Espíritu Santo para la comunidad y también para nuestros hermanos de ahí de la parroquia. Hola, buenas noches, soy Claudia Cataldo. ¿Cómo vengo? Vengo segura que el Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros y quisiera irme mucho más fortalecida con todo lo que aquí vamos a hablar, con todo lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros y nos dé la fortaleza para recibirlo el día sábado. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alonso. Como bien escucharon, todos estamos inmersos en la Inmaculada Concepción. Pues quiero irme lleno del Espíritu Santo, pero platicaré también la crisis que hay en este mundo, en este nuevo mundo de tantas novedades que tenemos en las manos. Pues bienvenidos todos. Y por ahí va a alcanzarnos Roberto y Carolina, si Dios quiere, dentro de unos momentos vendrán. Ellos también trabajan con nosotros en medios de comunicación social y en una pastoral muy importante que se llama la Pastoral de Misión. Y bueno, pues creo yo que a todos ustedes que están en casa nos les va a servir y nos va a servir, como acaban de escuchar a estos hermanos, que hablar del Espíritu, lógicamente, pues es dejar que ese aire, que ese respiro de Dios llegue a nosotros y que a través de la inspiración del Espíritu Santo, hoy nuestras palabras puedan servir como fermento en la masa, en este mundo, como decía Alonso, un mundo que es un mundo nuevo, cambiante, que ha cambiado mucho, pero que no dudamos que el Espíritu de Dios también va a suscitar muchos cambios en nosotros, para bien de la humanidad, para bien del mundo, para bien de la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Y pues bueno, pues ¿a qué viene el Espíritu Santo nosotros? Pues a quitarnos un poco la tibieza, la indiferencia, a quitarnos un poquito esa parte que muchas veces nos congela la fe, pues a quitarnos un poquito ese estrés, esa tensión, esa apatía, a quitarnos un poquito el que, bueno, hay que revolucionar el mundo con el Espíritu Santo, y no solamente se revoluciona el mundo con las ideologías, sino se revoluciona el mundo con el Espíritu Santo, realmente inspirándonos y encarnando el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles también debería de llamarse, también se llama el libro del Espíritu Santo, porque todos los capítulos y todos los momentos en los que nace la iglesia hablan del Espíritu Santo, hablan del nacimiento de la iglesia, hablan de Pentecostés, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de los inicios de la iglesia, cómo fueron los inicios de la iglesia, y pues todo eso seguramente, pues el Espíritu Santo fue el que condujo a aquellos primeros que se abrieron brecha y abrieron camino en este grande acontecimiento de la fe. Yo quiero retomar un texto que ayer escuchábamos nosotros en la liturgia, en la Eucaristía, que es de los Hechos de los Apóstoles 20, 17, 27. Dice: en aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que ha venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. No, pues le fue como en feria a San Pablo, ¿no? Imagínense, después de que era judío, se convierte a cristiano, pues lógico que le llovió en su milpa y le fue, pero muy fuerte.
Entonces, fue un cambio, pero un cambio radical, que pues lógicamente a muchos no les gustó tanto ese cambio de judío a cristiano. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el lugar del comienzo de la misión fue las casas. Entonces, no perdamos tiempo, vamos a las casas, vamos a las familias. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el espíritu, sin saber qué sucederá allá. No sabía que le iba a suceder, pero fueron cosas muy interesantes. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Imagínense lo que les anunciaba el Espíritu Santo. Me aguardan cárceles y tribulaciones, ¿verdad? Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Imagínense al grado de llegar a decir eso Pablo: la vida para mí no vale nada, lo que me importa es llegar al fin de mi carrera. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme, por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy consciente Pablo, ¿verdad? Dice: declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios, ¿verdad? El concepto de San Pablo y su espíritu encadenado describe su profunda sumisión al Espíritu Santo. Y qué interesante, porque todos deberíamos de vivir en esta sumisión al Espíritu. Nos iría mejor, pensaríamos menos mal y actuaríamos más. Pablo se sentía guiado, impulsado y atado por la fuerza divina que dirigía sus pasos. Esta entrega total le permitió sobrellevar su vida de prisiones y sufrimientos con una libertad interior inquebrantable. El Espíritu que guía sus pasos. Pablo entendía su vida como una misión dirigida, dirección divina. Pablo narra cómo el Espíritu Santo le revela lo que le espera y marcaba el rumbo de su viaje misionero. Sometimiento libre. Estar encadenado en el Espíritu no significa una pérdida de voluntad, sino una rendición absoluta a la voluntad de Dios, priorizando el Evangelio sobre su propia seguridad. En contraste, cadenas físicas visitando libertad espiritual. A lo largo de su ministerio, Pablo sufrió muchos encarcelamientos, lo que le dio un sentido literal y figurado a su vocación. El apóstol prisionero, a pesar de estar inmovilizado y bajo custodia, su celo por la predicación no disminuyó. Desde ahí escribió sus cartas. Interesante. El Evangelio no está encadenado. Esta es una de sus premisas más profundas. Incluso en la cárcel su espíritu seguía activo, transformando vidas. La identificación con Cristo. Entendía que sus padecimientos eran una forma de unirse a los sufrimientos de Cristo. Y por eso llegó a decir: también llevo en mí y completo en mi cuerpo, pues la obra de Cristo, la cruz de Cristo, los padecimientos de Cristo. Porque él entendía así, ese estar encadenado en Cristo, lo entendía en todos los sentidos, no solamente cuando le iba bien, sino que pues vean cómo la vida de San Pablo pues le llovió en su milpa. Y bueno, pues no se quedó inmovilizado, sino que encadenado en el Espíritu, pues toda su voluntad, toda su libertad, todo su ser lo enfocó y lo orientó pues a eso que le llama él anunciar la gracia del Evangelio. Entonces, ¿cómo hacer que los laicos hoy estén encadenados en Cristo y en general en la iglesia y en el mundo? Pudiéramos estar encadenados en Cristo para poder hoy gozar nuestra vida de Dios y presentar una imagen diferente a un mundo que hoy a lo mejor tiene una imagen desfigurada de Dios. A lo mejor se imaginan que estar encadenados por el Espíritu es no ser libre, es estar sometido, es simplemente cumplir prescripciones, es a lo mejor llevar en la conciencia culpas que a lo mejor
pues no he podido aceptar, no he sanado, encadenado en el espíritu, ¿cómo entenderlo? Y cómo desde esa libertad y de esa voluntad absorbidas y lógicamente envueltas por el espíritu, pudieran ser la clave para poder orientar este programa, ¿verdad? Muchachos, el micrófono es de ustedes y yo creo que nos espera a todos nosotros una grande solemnidad de Pentecostés, pero partiendo de este hecho de San Pablo, que a mí se me hace un hecho muy profundo. Yo creo que cuando como católicos comprendamos que realmente nuestra vida es una misión, lo comprendamos en todos los aspectos, como misionero, como Pablo. O sea, Pablo estaba, la vida que llevó, a lo que se enfrentó, pero él siempre estuvo seguro, firmes, que él vivía en el Espíritu Santo, que él era guiado por el Espíritu Santo. Y no hubo, por todo lo que vivió, nunca dudó, nunca sintió quizás temor como ser humano, ¿no? En algunos momentos, pero siempre tuvo esa firmeza porque tenía la seguridad que él era guiado por el Espíritu, que él, todas sus acciones iban a alcanzar la gloria. Eso es cuando comprendemos como católicos que realmente vivir esa misión así es, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestro ser a lo que Dios nos dice, escucharlo para poder actuar. Creo que desde ahí es donde como ser humano podemos ir transformándonos primero nosotros, cambiando nosotros para poder ser parte de esa transformación que actualmente necesita el mundo. Me hago una pregunta siempre, ¿qué sería mejor? ¿Que el Señor Jesús se hubiese quedado entre nosotros físicamente? Y yo digo, bueno, si el Señor no se hubiese ido, entonces posiblemente estaríamos sin la presencia del Espíritu. Y Él bien se los dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque yo tengo que regresar al Padre. Tengo que regresar al Padre y voy con una misión específica. Recibir la gloria que yo tenía antes de que existiera el mundo. Pero también les enviaré a ustedes al Espíritu Santo. Imagínense nosotros, cada uno de nosotros, recibir la presencia del Espíritu. Es decir, a Dios mismo. Estamos hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo asimilar en nuestro corazón que nosotros poseemos al Espíritu Santo, la fuerza? Ahorita estoy de frente y leo ahí la fuerza de la fe, pero imagínate la fuerza de Dios que va a habitar en el corazón. Entonces, ¿cómo afrontar la situación que ahorita estamos viviendo en el mundo? Vamos a estar conversando con ustedes sobre un libro de un documento que los obispos analizaron toda la realidad de América Latina, llamado Aparecida, documento de Aparecida, en donde se reunieron todos los obispos y estuvieron analizando la realidad de América. Y vamos a ir descubriendo ahorita en estos momentos cómo necesitamos para poder cambiar las estructuras sociales que nos están agobiando, nos están asfixiando, cómo esta fuerza que les decía al inicio, que es Dios mismo, puede transformar, puede cambiar las estructuras que en algunos momentos y para muchos
es la libertad en las comunicaciones, en los proyectos de las grandes industrias, pero que al ser humano lo están haciendo a un lado. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos, con la fuerza del Espíritu, tratar de cambiar estas estructuras? Cambiar estas estructuras. No tratar. Cambiar estas estructuras. Yo diría, qué fuerte, porque empezamos hablando de San Pablo, un personaje que yo deseo con el alma poder tener ese celo apostólico que San Pablo tenía. Qué fuerte, porque en un mundo de hoy, donde se confía más en la inteligencia artificial, donde se confía más en la fuerza, en la mentalidad, en la inteligencia del hombre, donde se pone la confianza muchas veces en el mundo político, en la economía, en los poderosos. ¿Qué nos dice hoy el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué nos puede participar a nosotros el Espíritu Santo? Todos los que estamos aquí somos bautizados y todos los católicos somos bautizados, estamos confirmados en la fe, recibimos doblemente el Espíritu Santo y está dentro de nosotros. ¿Por qué en algunos se puede reflejar un poco más que en otros? Porque depende de la apertura que le demos al Espíritu de Dios en nosotros para que salga esa fuerza. No podemos poner nuestra confianza en una inteligencia artificial que ha sido creada por el hombre, a la fuerza que recibimos del Espíritu de Dios. ¿Y qué es eso? Es la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Qué más fuerza queremos? ¿Qué más? Algo que nos dé vida, que nos llene, que nos renueve, que el Espíritu de Dios. Entonces yo me pregunto, mucha gente pensará que, bueno, ¿cómo puedo estar yo atrapado en el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo estar preso del Espíritu de Dios? Dirán eso, mucha gente dice la religión enajena al hombre, y podemos pensar que estamos presos, que estamos enajenados, y es todo lo contrario. Si estamos amarrados al Espíritu de Dios, contamos con esa fuerza, con esa luz, con esa alegría, con ese gozo, con esa renovación, y podemos ser testigos de que en este mundo, aún así, con todas sus cosas negativas, pueden salir grandes cosas. Podemos ser capaces de hacer grandes cosas. Bueno, yo creo que el mundo ciertamente ha cambiado desde que inició la iglesia, pero más que nada de estructuras, en formas de comunicarse, de apertura mental, de apertura emocional. Y creo que en esa parte nosotros los seres humanos, como a veces usted nos lo dice, padre, tomamos esas mentalidades, pero las malentendemos o las malenfocamos en nuestra vida personal. Y si eso hacemos en la vida personal, pues mucho más en la vida espiritual o en la vida religiosa, ¿no? A veces creo que nosotros mismos no nos damos la oportunidad de acercarnos a la iglesia, de acercarnos a escuchar a la palabra del Señor los domingos, por lo menos. De hecho, hasta nosotros mismos a veces, los servidores de la iglesia, no nos damos esa oportunidad de acercarnos más allá, ¿no? Y creo que el mundo sí ha cambiado, pero las estructuras siguen siendo las mismas y el Señor sigue siendo el mismo. O sea, la forma de cambiarlo, creo que sería, para mí en lo personal, es darnos la oportunidad, abrirnos a recibirlo, pues, a como en esos entonces, cuando empezaba la iglesia, la gente escuchaba
ponía atención, reflexionaba de las acciones que tenía en su vida y ya luego tomaba la decisión, ok, tienes razón, o sea, pero ahorita por más que nos lo digan, no reflexionamos, no queremos entender o agarramos lo que nos conviene, pues. Creo que esa parte sería fundamental igual, el dar la oportunidad nosotros mismos a Dios, porque pues nos ensimismamos en nosotros mismos. Hay como una especie de narcisismo espiritual, ¿no? Sí. Está como que buscamos en la fe cierto placer, pero no nos convence la forma como debemos orar. Y a veces es una oración muy egocéntrica, muy circunferencial, decía el Papa Francisco. Y eso definitivamente no le está abriendo paso al Espíritu de Dios en nosotros. Al contrario, cuando hay cerrazón, cuando hay ese tipo de actitudes, pues es lógicamente, no es que el Espíritu no quiera actuar, sino que nosotros mismos estamos pidiéndole al Espíritu que actúe en nosotros, en todos los aspectos. El otro día me decía un padre, y tiene mucha razón, dice, ahorita los intelectuales tienen que dar soporte muy fuerte a la sociedad, porque muchas veces se piensa que la gente no lee, pero hay mucha gente que es muy seria en leer y en profundizar los temas de actualidad y lógicamente argumentar profunda y fuertemente para darle solidez a la sociedad que está tambaleando en muchas cosas. Está dudando en muchas cosas, no solamente de la fe, está dudando de las instituciones, de los sistemas, de sí mismo. De sí mismo. Muchas veces la violencia y todo lo que vivimos nos habla precisamente de esa vida donde triunfa más a veces no estar encadenado en el espíritu, sino estar encadenados al pecado, encadenados a la fuerza del demonio, que muchas veces nos arrastran y no nos permiten esa libertad en Cristo. Y es que a veces se tiene miedo porque lógicamente el compromiso en la fe pues nos va a acarrear muchas cosas como a Pablo, tribulaciones, problemas y dificultades. Y a veces tenemos muchísimo temor a eso, a un cambio radical en la vida y a una inserción directa en las cosas del mundo y de la sociedad, pues que necesitan ser cambiadas urgentemente, ¿verdad? Y cuando dice Pablo que camina encadenado en el Espíritu, pues es que ha vivido ya en su máxima expresión, yo digo a través de todos los momentos del encuentro con Cristo, que fue el más profundo, el que lo cambió, lo transformó, y lógicamente lo que fue cambiando su interior de Pablo, lo que fue cambiando el interior de Pablo, al grado de decir, bueno, pues ya no soy judío, ahora soy cristiano. Y eso era como ir tomando una nueva identidad en Cristo, e ir desechando al hombre viejo y asumiendo al hombre nuevo, como en otro momento lo escucharíamos nosotros en sus cartas, ¿no? Yo quería ahondar, padre, en la crisis que tenemos. En la crisis tenemos de todo, pero no tenemos a Dios, nos olvidamos. Mucha gente nos olvidamos de Él. Tenemos teléfono en casa, ya está sin cable, lo traemos diario, pero nos falta Dios en todo eso. Y queremos que nos asista el Espíritu Santo, pero si no lo invocamos, exacto, no nos va a seguir el Espíritu. Nosotros somos el que tenemos que seguir a Él. Ahorita vemos que una madre con un niño tierno se le hace fácil darle un teléfono, entretenerlo, que darle la atención que merece el niño. Ahorita vivimos como si no existiera Dios. Lo encadenan a un teléfono y menos a Dios. Así es. Y así vivimos mucha gente que con todo lo que tenemos, Wi-Fi, Internet, Netflix, porque ahí encontramos lo que queremos,
lo que queremos encontrar. Creo que nos encadenamos más a las cosas que nos da el mundo que a la misma la iglesia. espiritual. Así es. Sí. Y eso pues nos lleva a una iglesia ausente. Ya no hay feligreses, ya no hay compromisos. Ya un feligrés no quiere comprometerse, tiene miedo. No ha experimentado la fuerza del Espíritu Santo para salir adelante en el camino a Dios, tomado de la mano de Dios. Tomado siempre de su mano. Así es. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momentito. Reunidos comprendieron qué ocurrió. El Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos respondiendo a la misión fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Ya no hay lengua que limite el mensaje de la fe. La verdad que Cristo vive se contagia y va a crecer. No hay barreras que detengan a quien Él su fuerza da. Y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, con su espíritu nada tememos. Pues no... Pentecostés. ¿Qué cosa es Pentecostés? Es una oportunidad de renovarnos con la gracia del Espíritu Santo que emana con fuerza y que nos acompaña en nuestro compromiso de ser discípulos y misioneros de Cristo en medio de su pueblo. Fue el mismo Señor que nos prometió no dejarnos solos, sino que nos enviaría la ayuda del Paráclito, es decir, del abogado, del defensor, para asistirnos y guiarnos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No los sacó del lugar del conflicto el Señor a los apóstoles. Ahí los dejó, ¿verdad? Mis testigos en Jerusalén. Muchos de nosotros queremos huir de los lugares de conflicto, huir de la parroquia, huir del grupo, huir de todo, y no, Jesús no sacó a sus discípulos de Jerusalén, ahí los dejó. Entonces, Pentecostés por eso nos marca el caminar de la iglesia peregrina, la llamada misionera de todos aquellos que llenos de fuerza, de la fuerza renovadora de los dones del Espíritu Santo, son capaces de vencer los temores humanos para adentrarse en un camino que conducirá a la vida de la iglesia naciente por las sendas del mundo. Hoy llevamos el sello del Espíritu en la vida de todas las comunidades de fieles cristianos por todo el mundo. Decía el padre Denis hoy una cosa muy interesante: si nos arriesgáramos, nos atreviéramos a vivir nuestra espiritualidad basada
en el acontecimiento bautismal, no necesitaríamos de movimientos, de asociaciones, no necesitaríamos de eso, ¿verdad? Solamente con el hecho de vivir la experiencia bautismal a profundidad y a radicalidad bastaría para que fuéramos en la iglesia esos discípulos misioneros que necesita hoy el mundo, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos descubrir a un mundo necesitado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué el mundo necesita pedir la presencia del Espíritu Santo? ¿Solos podemos? ¿Podemos individualmente? ¿Podemos encerrados? ¿Podemos cada quien en su mundo? ¿O ahora diciendo cada quien que haga como quiera y como lo quiera? ¿Por qué necesita el mundo el Espíritu Santo? ¿Será que hay crisis del sentido de la vida? ¿Será que estamos ya completos? ¿Que no hay nada en este mundo por la cual tenemos que luchar para ser mejores? ¿Verdad? ¿Será que solamente hay que conformarnos con la información? ¿Verdad? ¿Será que a lo mejor hay que vivir como si Dios no existiera? ¿Será que solamente lo tenemos que hacer individualmente? ¿Será que pues esta referencia simplemente al individuo nos conduce no solamente a otras cosas, sino a la indiferencia de los demás? Las relaciones humanas son objeto de consumo, sí, pero ¿por qué? Un mundo lleno de contrastes, un mundo lleno de violencia, lleno de guerras, un mundo que ha cambiado su forma de percibir, un mundo que se ha enganchado con ideologías, que se ha enganchado con modelos de vida, un mundo que se ha intoxicado, que busca más quizá drogarse para escapar de la realidad y no asumir la realidad. Un mundo que está a lo mejor donde hay muchos rompimientos matrimoniales, de noviazgo, o simplemente ya no se quiere vivir la vida familiar, la vida del matrimonio, la vida del noviazgo como algo, como una vocación, sino ya como una relación o unas relaciones que fugazmente, así que como comienzan, acaban. ¿Por qué necesita el mundo el Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo creo que es importante que estos días, y especialmente antes del domingo, nos cuestionemos un poquito esto para que podamos dar respuesta a el mundo necesitado del Espíritu, y como Pablo logremos ser un mundo encadenado en el Espíritu, unas familias encadenadas en el Espíritu, unos hombres encadenados en el Espíritu y unas mujeres encadenadas al Espíritu. Es la primera parte de ustedes, Sí. Así que ahora yo hice las preguntas, ahora ustedes respondan. Bueno, pues le decía yo de esa crisis ahorita y la falta de amor a Jesucristo. Vivimos conectados a todo, pero desconectados de Dios. Siempre queremos que cuando hay problemas de la nada nos caiga toda la bendición. Más cerca. Nos caiga la bendición sin haber pedido nada a cambio ahí. Señor, me quiero comprometer más, Señor, quiero... Es más, ni a la iglesia queremos llegar. Bien, a una plática que decía mi amigo, compañero de... Pasamos por la iglesia y apenas nos queremos persignar. Hay mucha ausencia, estamos desconectados. La crisis... Me preguntaba un papá, ¿por qué tus hijos llegan a misa? Porque desde niños los crié que vayan.
que me acompañen. Yo quisiera que mis hijos fueran, pero ya están grandes. Es triste. Es triste, pero la culpa es de uno. La culpa es de uno mismo. Y si Dios no existe en la ecuación del amor, se cansa rápido y se vuelve líquido. Solo Cristo revela el sentido de tu vida. Él murió por nosotros y nos dice, tu vida vale mi sangre. Existen porque yo te amé primero. Ese amor diario que no te pide nada empezar a amarte, ya lo hace si dejamos entrar al amor de Dios en cada uno de nosotros. Queremos como una varita mágica que todo cambie en nuestras vidas. Pero si no luchamos por ello, no nos comprometemos, ahí va a seguir el mismo vivir alejado de Dios. Y de hecho, ahí comenzamos, cuando vivimos precisamente el individualismo que hablaba usted, es separarnos completamente hasta de nuestra misma comunidad, hasta de la misma sociedad, el sentir de que soy yo, mis planes, mis proyectos, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, de hecho, cuando viene, no viene de manera individual, baja a toda una comunidad. Y al bajar a toda la comunidad, nos da esa fuerza para precisamente vivir en comunión, ¿sí? Compartir. Porque cuando nosotros nos volvemos individualistas, se rompen definitivamente muchos vínculos. El ser individualista, rompo el vínculo familiar, no tengo contacto, una comunicación con mis familiares, el vínculo laboral. Yo saco mi trabajo a como yo puedo, no necesito del compañero que me pueda dar una opinión para mejorar. Se rompe el vínculo de la misma comunidad donde vivo. Yo vivo aunque el vecino se esté muriendo, le esté pasando algo, yo no me meto en ningún problema. Estoy rompiendo todos esos vínculos, me estoy volviendo individual. Y nosotros como servidores de una parroquia, al ser individualistas, rompemos ese vínculo de crecer en comunidad, de caminar juntos, de superar muchas cosas juntos, al no dejar que entre el Espíritu Santo, precisamente el Espíritu en nosotros, ¿sí? Ahora eso es lo que queremos, abrir nuestro corazón, que el Espíritu siga entrando en nosotros para no ser individualistas, sino realmente ser una comunidad de comunidades, como las primeras comunidades, ¿sí? Realmente, al inicio decía usted, están las comunidades, están las casas, de eso se trata, de que nosotros tratemos igual de dar a conocer, como que digan, qué bien, miren en la parroquia de la Inmaculada Concepción, qué bonita comunidad hay. Eso se trata de dejar entrar a lo que es el Espíritu Santo, porque también, si no lo hacemos, también entra en una crisis de manera pastoral. Se lo ponemos más difícil a ustedes, los sacerdotes, los obispos, quienes nos dirigen, se lo ponemos más difícil porque no nos dejamos guiar para poder realizar esa comunidad que Dios nos pide, que es a lo que Él viene, a estar entre todos nosotros, ¿sí? Eso es lo que en un momento cuando nos volvemos de manera individual, si no somos una comunidad, así Dios quiso que fuéramos una comunidad de comunidades. Porque también ahí, por ejemplo, desvirtuamos todo lo que es la cultura realmente religiosa. ¿Qué escuchamos? Decimos, yo soy católico a mi manera. Voy a la iglesia cuando me nace. Yo no voy todos los días, cuando me nace. Pero si es que, ¿cómo te van a hacer si no tienes la presencia del Espíritu? Yo creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes, no creo en la iglesia. O sea, yo hago mis oraciones en mi casa.
he escuchado a muchos sacerdotes decir, o sea, ya la pandemia terminó, no tenemos por qué quedarnos. Todavía hay personas que sintieron muy bien escuchar la misa en casa. Y eso es, de alguna manera, siento permitido a aquellas personas que realmente están postradas, que no se pueden, pero uno no quitarse ese privilegio de poder gozar, de participar, que el Señor entre en mi corazón en cada Eucaristía, el poder comulgar, ¿sí? Entonces, volvemos la religión a nuestra manera, a nuestra, que nosotros queremos, conveniencia, ¿sí? Pero también es un compromiso, porque el compromiso ni es con el sacerdote, ni con la mujer, también es con Dios. O sea, decían al inicio, vivimos porque Él dio la sangre por nosotros. Bueno, ¿yo qué voy a hacer como Él? ¿Sí? Decía ahí un artículo, volvemos en la religión como un Netflix. En Netflix encuentras todo lo que quieres y a la hora que quieres y como quieres. Hablando de los medios de comunicación que tanto los tenemos, ¿no?, a la mano, ¿sí? No se trata de buscar lo que yo quiero, se trata de buscar realmente a Dios, ¿sí?, que es el que me va a guiar. Muy bien. El mundo necesita del Espíritu Santo hoy más que nunca, porque estamos viviendo en el mundo unas sombras muy grandes, como es el abuso a la dignidad de muchas mujeres adultas, adolescentes, niñas. Son sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de la casa. Eso es lo peor. El tráfico de mujeres, la violación, se tratan como servidumbre. Hay muchísimo acoso sexual. Hay muchas desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía. Hay mucha explotación publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social que solamente las tratan como objeto de lucro. Yo creo que la mujer empezó a usar el empoderamiento de la mujer porque se sentía tan afectada por todo esto, por todas estas sombras que hoy más que nunca vemos en el mundo, y empezaron ellas a agruparse para defenderse de todas estas sombras que sienten que son una amenaza. Pero no es la manera de resolver que se terminen no es la manera de terminar con esta oscuridad, con estas sombras. Necesitamos que venga el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo, que es luz, ilumine estas sombras. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Nosotros tenemos si tenemos al Espíritu Santo, lógicamente vamos a tener su luz y vamos a tener su fuerza, vamos a contar con su fuerza. Entonces, desde nuestro hogar, todavía en el hogar desgraciadamente todavía se da mucho machismo y se denigra mucho la dignidad de la mujer, se maltrata a la mujer porque a la mujer se le tiene concebida en muchos hogares solamente como la que lava, la que plancha, la que barre, y no se valora el trabajo de la mujer. En el mismo hogar ni los hijos ni los esposos tienen el respeto que la mujer merece como ama de casa. Desde ahí podemos iniciar, es un trabajo noble que podemos, nosotros los creyentes, desde ahí podemos empezar nuestra labor. No querramos ir a renovar el mundo afuera si en nuestra casa vivimos una realidad así. Ahora, también hay otra sombra, que los jóvenes hoy le rinden tanto culto al cuerpo, que sienten que a través del cuerpo pueden inmiscuirse en el mundo, porque los mismos medios de comunicación con tanta tanta publicidad han hecho creer al hombre, a los jóvenes sobre todo hoy, que la moda, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo, yo me pregunto, ¿dónde hay la oferta de los tatuajes? ¿Dónde están haciendo 2x1?
porque volteas hacia acá y ves a un hombre todo tatuado, volteas hacia acá y ves, o sea, es una cosa increíble, es la fuerza de la moda, es la fuerza que influye en los jóvenes, y el joven cree que eso es un valor, que eso es una tendencia, que es una moda, y ahí es lo que está faltando ahí es la luz del Espíritu Santo. Y quizás nosotros los cristianos, desgraciadamente apagados, no hemos encendido esa mechita de esa luz que ilumine la realidad del joven hoy, y por eso se está sintiendo así, que solamente con su cuerpo puede él participar dentro del mundo, dentro de la sociedad. Y finalmente, yo creo que como cuando leemos el libro del Génesis en el capítulo 1 y los primeros versículos, la tierra era caos y oscuridad. Y la presencia del Espíritu llega a transformar lo que era caos, lo llega a transformar en el orden. Y necesitamos la fuerza del Espíritu para ir descubriendo que toda esta realidad que se nos presenta, de caos, de oscuridad, con todas estas tendencias tecnológicas en las cuales no nos han dejado en libertad de poder decidir, sino que oprimen y esclavizan nuestros sentidos y nuestra razón, necesitamos pedir la fuerza del Espíritu. Así como en los tiempos de la resurrección del Señor, hacíamos el llamado, ven Señor, ¿no? Maranatá, ven Señor Jesús, ven que te necesitamos, ven que tu presencia se haga entre nosotros. Así, si hay en el impulso del corazón y de la mente de todos nosotros llamar al Espíritu para que Él nos transforme y todo este caos, a toda esta oscuridad, Él la vuelva luz y lo transforme. entre la iglesia y el mundo tiene que haber una colaboración, ¿verdad? Pablo VI llegó a decir, hay que ser hombres de mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo. Porque iglesia y mundo no se pueden divorciar. Y la modernidad precisamente nos ha llevado a concebirnos como dos cosas diferentes. Como que cada uno de nosotros, el mundo tiene que ir por su lado, la iglesia tiene que ir por su lado, cuando que la iglesia está en el mundo. El mundo está en la iglesia. Por eso son dos cosas que no se pueden divorciar, no se pueden separar. Creo que una de las cosas fuertes que están sucediendo hoy es la ruptura y la separación del mundo y la iglesia. Y es que el mismo hombre le ha dicho a la iglesia, iglesia, no te metas acá, este no es tu campo, este no es tu lugar, tu espacio. Allá vete a tu sacristía, allá vete a tu confesionario, vete a tus templos, ¿verdad? Pero acá no te metas. Como que hay esa visión de separación, de divorcio, y eso no nos permite construir juntos, pues, un mundo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ambos necesitamos del Espíritu Santo, porque la iglesia está en el mundo y el mundo está en la iglesia. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué la iglesia necesita del Espíritu Santo? ¿Verdad? Al cumplirse Pentecostés, al hacerse realidad la promesa del Espíritu Santo, al que Jesús prometió enviar, en el momento exacto y profundo donde sucedió ese estruendo, ese ruido, esas ráfagas que llegaron a ese cenáculo e irrumpieron profundamente en los apóstoles y en la Virgen María en el cenáculo, y los hicieron hablar lenguas nuevas y lenguas diferentes, ¿verdad? El acontecimiento sucedió cuando los apóstoles estaban en un éxtasis, en un momento álgido, donde la oración alcanzó su máxima fuerza,
y en donde el Espíritu Santo, como un viento huracanado, se dejó venir y con lenguas de fuego se posó en cada uno de los apóstoles y la Virgen María, y prácticamente se llenaron del Espíritu Santo, porque el fuego, el Espíritu Santo se manifestó así, con el fuego. En la Sagrada Escritura hay manifestaciones del Espíritu Santo. Y toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la inspiración del Espíritu Santo a través de todo lo que los autores sagrados escribieron para que nosotros conociéramos sus designios. Ahora Álvaro y Yamín van a responder esta pregunta: ¿por qué la Iglesia necesita el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan urgente que en la Iglesia, que pudiéramos decir nosotros ya lo tenemos, nosotros ya lo recibimos, ya nos bautizamos, ya de vez en cuando nos confesamos, también comulgamos, ya nos confirmamos? Y curiosamente en estos días escribió el Papa por qué después de la confirmación muchos de los que se confirman se van de la Iglesia. ¿Por qué muchos papás y padrinos se van de la Iglesia? ¿Acaso no se recibe el Espíritu Santo para que en la Iglesia se pueda permanecer, perseverar y pertenecer, y hacer que ese fuego del Espíritu sea lo que ilumine a los muchachos, pues para que no se vayan y no se tenga la Iglesia como una aduana o simplemente como una tradición o como una devoción? Porque más de alguno puede decir, pues yo tengo devoción a un santo, yo tengo devoción a ir de vez en cuando a misa, pero la vida de la fe no es una devoción, no es eso la vida de la fe. La vida de la fe es la vida en el Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia necesita el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que la Iglesia necesita el Espíritu Santo porque es la que nos va a impulsar y nos va a dar el ánimo de poder resistir al hermano, ¿no? Porque en cierta forma nosotros como seres humanos estamos cargados de nuestras ideas, juzgamos, tenemos malos pensamientos. Entonces creo que el Espíritu Santo es lo que nos ayuda, y como Iglesia es a discernir del por qué el hermano tiene ciertas acciones o ciertas actitudes para conmigo o para con los demás, y a entender de que si yo entiendo que el hermano quizás tiene algún problema y yo no lo sé, creo que el amor de amarnos los unos a los otros, como Jesús nos dijo, pues es decir, bueno, quién sabe qué estará pasando el hermano, vamos a darle chance, y nos ayuda esa tolerancia nos ayuda a crecer como comunidad. ¿Por qué? Porque es uno de los principios básicos y fundamentales en los dos mandamientos, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces creo que sí, el Espíritu Santo tiene que ver en la Iglesia en ese sentido, porque si no nos aprendemos a amar nosotros a los otros, ¿cómo vamos a crecer en comunidad? No nada más en comunidad de la Iglesia, sino en la comunidad de nuestro hogar, de nuestra casa, en la comunidad de la Iglesia, de la escuela, del trabajo. O sea, también nos ayuda a discernir para aprender a ser tolerantes con las demás personas que quizás, aunque hayan recibido, como decía usted hace un rato, el sacramento de la confirmación y todo, pero no se han llenado del Espíritu. No han tenido esa oportunidad en sus vidas de poder experimentar más la presencia del Espíritu Santo en la vida de esas personas, ¿no? Ok. La Iglesia necesita el Espíritu Santo porque estamos en el mundo, somos parte del mundo, aunque se ha separado. Nosotros también, como servidores, llega un momento de desiertos, llega un momento de necesidades. Y qué mejor ahorita que es la vigilia de Pentecostés para renovar esa esperanza, para renovar nuestros
dones que vamos a recibir, necesita al Espíritu Santo, porque necesitamos de ese fuego que cambia, que renueva, que nos impulsa. Porque como bien decía Álvaro, estamos nosotros en la iglesia, somos servidores, pero también tenemos tribulaciones, también tenemos dificultades, somos tentados, estamos en el mundo con tantas tentaciones y novedades que nos muestran. Y como decía el Papa Francisco, el Espíritu Santo es un guía seguro, es nuestro consolador, pero es nuestra tarea, entre todo el ruido del mundo, discernir su voz, escucharla, porque Él nos habla a través de otras personas, a través de las cosas y a través de la palabra. El discernimiento va a ser muy importante para poder descubrir la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Es necesario el discernimiento. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momentito. Señor, en tu Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, 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 oh Padre que amas a los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Con ustedes, y bueno, nos quedamos con Yasmín, que nos está ampliando, enfocando el panorama acerca de que por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo, porque pues lógicamente necesita de este poder para poder seguir haciendo su labor evangelizadora. Pues es el Espíritu Santo el protagonista fundamental, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que se manifiesta a través del Papa, cabeza visible de la Iglesia Universal. Es el Espíritu Santo que se manifiesta a través de los obispos. Es el Espíritu Santo que hace hablar a tantos catequistas, hace hablar a tantos matrimonios, hace hablar a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, a tantos seminaristas en el mundo. La iglesia está diseminada por el mundo, está presente en todos los países, ¿verdad? Hay en todos los países muchas diócesis, hay muchos obispos, y pues la iglesia está animada por la fuerza del Espíritu y necesita pues no solamente presentar aspecto humano como iglesia, sino el aspecto divino. O sea, en la iglesia son los dos aspectos los que se tienen que manifestar, el humano y el divino. Humano por nosotros, que Dios nos tomó a nosotros para fundar la iglesia, y divino porque su fundador pues es Dios, es Jesucristo el Señor, y eso no nos cabe la menor duda. Por eso vamos guiados por el Espíritu Santo. En la iglesia no vamos solos, no estamos huérfanos, no vamos haciendo cada quien lo que queremos, vamos inspirándonos a la luz del Espíritu Santo. Y cuando hay criterios humanos que en lugar de ser los del Espíritu que se aplican, pues tenemos que ir haciendo conciencia de eso, retomar, evaluar y discernir. Bueno, pues nos equivocamos y retomar los caminos. ¿Cuántas veces también el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de nuestras equivocaciones y nos hace entrar en un discernimiento profundo para tomar decisiones y no solamente guiarnos por un criterio humano, ¿verdad? Con la ordenación de un obispo, la ordenación de un sacerdote, la ordenación de un diácono, pues ya la presentación de los candidatos a la confirmación en una parroquia, los bautizados, tantas cosas que necesitan del discernimiento,
La misión de la iglesia es amplísima, amplísima. Y la misión de la iglesia no solamente es clericalista, no solamente es sacerdotal, sino también está compuesta de ustedes los laicos, que son una riqueza en la iglesia, y que yo pienso que el Espíritu Santo ha enriquecido grandemente a la iglesia con la presencia de ustedes, con su vocación, con ese estar inmersos como iglesia, inmersos en el mundo laboral, en el mundo de sus trabajos, en el mundo de la sociedad, participando y gestionando también muchas cosas a nivel social, participando del bien común, de la democracia, política y socialmente hablando, culturalmente hablando, y por qué no, también dando sus aportes y sus opiniones y sus formas tan particulares de ver cada quien y de aceptar pues propuestas del mundo que a veces no son propuestas positivas, sino son propuestas negativas, son signos de muerte, no son signos para la vida. Pues el mundo nos hace ofertas muy placenteras, el mundo nos hace ofertas muy al estilo de extorsión, muy al estilo de cobrapiso, muy al estilo de violencia, de asesinato, de feminicidios, de abortos, ¿verdad? Eso nos ofrece el mundo. Dinero, la primacía la tiene el dinero. Nos podíamos entusiasmar en un mundo solamente trabajar por el dinero, pero pues eso es pues hasta un cierto punto muy superfluo, ¿no? Sino que el mundo laboral no solamente es para que tú ganes dinero, el mundo laboral es para que tú crezcas, te desarrolles y logres también impulsar a los demás. Si eres un jefe, si eres un coordinador, si eres un líder, si eres un maestro, si eres un profesionista, pues el mundo y la iglesia necesitan del Espíritu Santo. Y la iglesia, ¿cómo puede darlo a los demás? ¿Cómo lo presenta a los demás? Termina, Jais. Como les decías, es discernir la voz entre tanto ruido que hay en el mundo, discernir la voz del Espíritu Santo, que es nuestro guía seguro, que es nuestro consolador, que ha venido a llenarnos de ese fuego para que renovemos nuestra esperanza, nuestra fe, para que como hermanos, y ahorita que estamos con la sinodalidad, caminemos juntos, caminemos y que se cambie dogmas viejos que hay, aquellos esquemas que a veces resultan tan cuadrados, que seamos más humanos, más cristianos. Más cristianos, sí. Exacto. Más hermanos. Esa era la palabra que buscaba. Complementando lo que comenta ahorita Jazz, dice el Papa Benedicto XVI, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Uh-huh. Entonces, como tal, es la parte fundamental que tenemos que visualizar en este contexto. Y tomando en cuenta, quiero leer una parte del fragmento del documento de sinodalidad que se ha estado trabajando en todas las iglesias, que es el trabajo que retomó nuestro Papa León, que comenzó el Papa Francisco, y él lo retoma y dice: la iglesia a nivel local y en su unidad católica se propone como una red de relaciones a través de la cual circula y se promueve la profecía de la cultura del encuentro, de la justicia social, de la inclusión de los grupos marginados, de la fraternidad entre los pueblos, del cuidado de la casa común. El ejercicio concreto de esta profecía exige que los bienes de cada iglesia sean compartidos con espíritu de solidaridad, sin paternalismo, sin asistencialismo, respetando las diferentes identidades y promoviendo una sana reciprocidad con el compromiso de curar las heridas de la memoria y de emprender caminos de reconciliación. Creo que esta parte es la que más tenemos que ir visualizando. Acércate un poco. Sí, es la que tenemos que ir visualizando como iglesia, que somos una iglesia misionera. Tenemos que ir al pueblo.
¿sí? Ya no somos la iglesia que se mantenía dentro del templo, sino que ahora tenemos que ir a los caminos, hacia las casas, a lograr otra vez el acercamiento de la gente hacia que no conocen a Jesús. Y ahorita en este nuevo despertar que vamos a tener, porque el Pentecostés para nosotros es un despertar, ¿sí? Pasamos de ese tiempo que estábamos con la dolencia de si había resucitado o no nuestro Señor, y ya con las apariciones y con todo lo que Él va manifestándose durante este tiempo, Él ahora ya nos presenta, ahora ya los preparé durante 3 años, ahora los envío, es el envío a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo? ¿Puede sola la iglesia sin el Espíritu Santo? No, claro que no. Sería darnos contra la pared. Darnos contra la pared, porque creo que el Espíritu Santo es lo que nos da o nos mueve al amor de Cristo, ¿no? Y si no tenemos ese amor por medio del Espíritu Santo, no podría la iglesia caminar sola, pues, o sea, sin el Espíritu Santo. Lo que decía hace rato Martín, y que dijo Jesús, ¿no? O sea, es necesario que yo me vaya para que ustedes, para que yo les pueda enviar el Espíritu Santo Consolador. Porque si no, no la armábamos, pues. Claro. Y es que toda estructura parroquial, todas las asociaciones, los movimientos, las casas misión, los sectores, todos deben ir acompañados siempre del Espíritu Santo, Sí, claro. de recibir la luz del Espíritu. Sin el Espíritu seríamos cuencos vacíos. Algo muy chistoso que te comentaba yo ayer de la película de Cars, que decía en esa parte, ¿no? Cuando el Rayo McQueen se le acerca al coche que estaba todo destartalado para terminar la carrera, se le acerca y él lo empuja al coche, y le dice el otro coche, le dice, pero vas a perder la carrera, y le dice él, no importa, solamente es una copa vacía. Entonces ese vacío, si nosotros mismos como hermanos no nos impulsamos en la comunidad, porque está por pelear por algo que no tiene algo que sustente nuestra humanidad, no tiene chiste, pues. O sea, tendremos que estar llenos del Espíritu para poder tomar esa copa llena, que es el cáliz del Señor, en la comunión y en la comunión con los demás. Entonces, sí es importantísima la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Porque si yo gano algo, pero pues no va complementado con algo, por ejemplo, así es con la espiritualidad. Si por ejemplo vives en el mundo, pero te dan un ascenso en tu trabajo, pero vas y se lo comentas a tu esposa para que entre los dos se complementen y digan, oye, qué bueno, ¿no? Llegamos. Pero si a la misma vez no tenemos una espiritualidad como pareja, el Espíritu del Señor está con nosotros, pero pues sí, me dieron el ascenso, pero llego a la casa y le digo a mi esposa, oye, fíjate que me dieron el ascenso. Bueno, qué bueno, está bien, qué padre, más dinero. Y ya. Pero si tenemos otra dinámica entre pareja, o como persona, o como comunidad, creo que si no tenemos el Espíritu Santo, no caminaría nada en nuestras vidas. Así de sencillo. No cambiaría nada. Así es. No se renovaría nada. No se actualizaría nada. Efectivamente. Entonces, seríamos como una iglesia pasiva, muerta, indiferente. Una iglesia que no da respuesta. Una iglesia que no anuncia, no proclama. Una iglesia que no sirve, que no es servidora del mundo. Estéril. Entonces, la iglesia es servidora del mundo. Está precisamente no solamente para poner curitas al mundo, sino para sanar al mundo, pues de todas sus heridas, de todos sus males, ¿verdad?
Ahí está el Papa hablando y mensajeando y expresando su dolor por la guerra en Irán, por la guerra acá, en Croacia, y cómo, pues, quiérase que no, esa es la preocupación de un pastor por su pueblo, y es que, pues, obviamente es por todo el mundo, y no solamente por el mundo católico. El Papa cuando habla a toda la humanidad, habla a todo el mundo, invita al diálogo interreligioso, porque eso también es del Espíritu. Claro. No solamente ser una iglesia cerrada, una iglesia que busca nuevos horizontes, una iglesia que busca salir a misionar, una iglesia que siempre busca no la comodidad y no busca simplemente que el mundo le aplauda, porque a lo mejor podríamos ser una iglesia complaciente, una iglesia que a todo dice que sí, aunque todo esté mal, una iglesia que facilite, una iglesia que no cuestione, que no confronta. Ordinariamente esa es la iglesia que nos gusta o la que buscamos, ¿verdad? Una iglesia donde no haya pláticas, ¿para qué nos piden eso? Una iglesia, ¿para qué nos piden requisitos? Ordinariamente he escuchado a mucha gente, es que ya piden mucho, ya piden muchos requisitos. Entonces la iglesia siente, el mundo piensa que la iglesia lógicamente tiene que improvisar o tiene que abaratar lo que tiene como riqueza, tiene que abaratar los sacramentos para que sea una iglesia buena, para que sea una iglesia bonachona, una iglesia comadre de todos y así, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la necesidad que tiene la iglesia del Espíritu para poder transmitir? Como dice San Pablo, yo le transmito lo que a mi vez recibí, ¿verdad? Lo que yo recibí, se los transmito. Entonces sería interesante que nosotros, pues, a través de signos concretos, este Pentecostés, pues nos quiere manifestar ese grande amor de Jesucristo el Señor a nosotros, enviándonos a su Espíritu Santo, pues para que las cosas logren cambiarse y transformarse, porque realmente si creemos en el Espíritu Santo es transformador, Claro. ¿verdad? De un hombre viejo se puede hacer un hombre nuevo, de una mujer vieja se puede hacer una mujer nueva, y no solamente externamente, y no solamente aparentemente, sino el Señor con su Espíritu toca tu esencia, toca tu conciencia, va moldeando tu vida, va moldeando tu corazón. Y muchas veces, aunque no lo pidamos, aunque el mundo no esté pidiendo al Espíritu Santo, estoy seguro que es cuando más se va a derramar el Espíritu Santo. Porque aunque muchos de ustedes o muchos de nosotros no lo pidamos, sin embargo el Espíritu Santo va a llegar a nosotros, porque quiere salvar a cada hombre, a cada mujer, a cada joven. Hace un rato hablaban de los jóvenes y el mundo de los jóvenes, que es un mundo tan ficticio, un mundo tan frágil, un mundo tan estéril, tan lleno de cristal de apariencias. Y de apariencias, y un mundo líquido, pues que el joven hoy pues ya tiene que entusiasmarse por algo más, por ese Espíritu de Dios que es el que lo va a transformar realmente desde su naturaleza humana, no solamente frágil y pecadora. Dios no nos quiere por nuestros pecados, Dios nos ama por lo que somos. Pero si a alguien le duele su pecado, quiere decir que el Espíritu Santo está actuando ahí. Claro. Cuando me duele el pecado, cuando no me gusta lo que hago, y si sé que lo hago mal o no está bien, eso me duele. Y es ahí cuando el dolor me ayuda a entender que es el Espíritu Santo que está actuando ahí en el corazón de cada hombre. ¿Cuáles serían esos signos? Signos concretos. La iglesia es sacramento. La iglesia, a través de signos sensibles, opera, da la gracia, da la fuerza, ¿verdad? Para decirle al hombre caído, levántate, lo absuelve. Para decirle al hombre débil, nútrete, y le da de comer la Eucaristía. Para que el matrimonio no esté frágil, la iglesia dice, vamos a unirlo, que estos dos se unan y esta unión esté bendecida por él,
y sea fuerte. Esto es lo que hace la iglesia, une a dos personas para que estas personas puedan vivir en el amor, la fuerza del Espíritu, y este amor nunca se acabe. Eso es lo que hace la iglesia. Por eso la iglesia necesita del Espíritu Santo. Pues esos signos son pues, el viento cuando llegó el Espíritu Santo, que es el soplo de Dios, el fuego, que es ese abrasador que sentimos, eso que nos está renovando, transformando, es la señal que nos da cuando detectamos que algo no está bien. Es el corazón encendido cuando ya lo sentimos, cuando discernimos su voz, cuando lo escuchamos, cuando nos dejamos guiar por él. Es el signo de la palabra, cuando se entendieron todos, que todos hablaban lenguas diferentes, y que por el amor, que es otro signo, se pudieron todos entender. Cada uno podía hablar su lengua, pero se entendieron todos, porque estaban movidos por el amor del Espíritu Santo. Esos son signos claros que nos marca el Pentecostés, de cómo sentimos al Espíritu Santo. Y esos mismos signos los podemos utilizar en nuestra comunidad, tanto en nuestra casa, en el trabajo, en donde quiera que tú vayas, pues, o sea, no sé, o sea, cuando caminas por la calle, ¿no? Y ves alguna acción que dices tú, ay, eso está mal, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo que te está hablando, o sea, te está dando una, ¿cómo te puedo decir? Un entendimiento de que hay cosas que no deben ser, pues. Es cuando también apliquemos la palabra consciente, con S o con C, que nos quede claro. Hay conscientes con la letra C, que ya sabes lo que vas a hacer, lo que va a actuar, o porque no, o el con S, el de consentir, que es a lo que queremos llegar también, o que se está llegando esa palabra, a consentir en las escuelas, en la iglesia, lo que decía hace rato el padre, queremos una iglesia fácil, entonces los vamos a consentir o los vamos a hacer conscientes. Entonces apliquemos bien esa parte, cómo lo queremos también en nuestra iglesia, cómo lo queremos en nuestra casa, cómo lo queremos en la escuela, en nuestro trabajo. Consciente con C o con S. Esa Así palabra es muy esencial, que se nos quede claro, yo creo. Así es. Y bueno, pues yo creo que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma extraordinariamente, y es una promesa cumplida de parte de Jesús, que nos envía el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones que necesita el mundo y la iglesia? ¿Cuáles son los dones que necesita el mundo y la iglesia? Obviamente conocemos 7 dones, conocemos 7 sacramentos, pero toda la Escritura nos habla de la sacramentalidad, del agua, del viento, de signos concretos. La vida de Dios es tangible, sensible. La vida de Dios, a pesar de que es algo sobrenatural, sin embargo es algo que podemos tocar, sentir, porque cuando nos bautizan nos ungen, cuando nos bautizan nos mojan, nos ponen el agua en la frente, cuando nos bautizan nos dicen palabras, cuando ustedes se casan se dicen palabras importantes que hace que ustedes se unan más plenamente en Cristo. Cuando alguien se confirma, el obispo también le dice: recibe por esta unción el Espíritu Santo y la paz sea contigo. Son signos concretos, gestos, unción, imposición de manos. Cuando un sacerdote se ordena, igual el obispo le impone las manos, o cuando un obispo se ordena, se le imponen las manos y se unge su cabeza. Son signos concretísimos del Espíritu de Dios. La vida de la fe no es algo intangible, no es algo que no se sienta, sino es algo que necesita del tacto, del signo, de la absolución, necesita. Y a través de todo eso, obviamente se dan los regalos. Los regalos son los dones del Espíritu Santo. Esos regalos que dicen por ahí en una canción Martín Valverde, están sin destapar muchas veces, porque están ahí, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos un regalo el día de nuestro cumpleaños o el día de un acontecimiento, rápidamente queremos abrir el regalo y ver qué me regalaron, ¿no?
y Dios también nos ha regalado su vida. Y también nos dice una canción que cada uno con los dones que tiene se ponga al servicio de Dios. Y es lo que nos pide la iglesia ahora, en la comunidad, en la sinodalidad, con esos dones que los compartamos, lo que tú sabes hacer, lo que necesita, y eso va a hacer que fortalezcamos más, crezcamos más en la vida personal, espiritual, y si lo vamos creciendo como una red, lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en nuestra casa, o sea, somos más los que queremos hacer esta parte, ¿no? Sí, es importante esa parte y me trae a mi memoria. Estaba yo escuchando la otra vez un video donde decía que le habían preguntado a una persona exitosa cuál era el secreto de su éxito. Y le decía, la persona pensaron que iban a decir, pues te voy a dar 5 tips, te voy a dar lo que yo hago, me levanto temprano, alguna otra cosa así y dijo él, no, dice, aquí lo que tienes que pensar es de que tu vida no sea un cementerio. Interesante. ¿Cómo que es un cementerio? Le digo, no, sí, un cementerio, porque en ese cementerio tú enterraste las cosas que podías hacer. Por ejemplo, enterraste tu propuesta que ibas a hacer para hacer ejercicio, tu propuesta para leer un libro, tu propuesta que ibas a lograr un mejor trabajo, que te ibas a sentir, que te ibas a llevar bien con todas las gentes que estaban a tu alrededor. Todas esas propuestas las enterraste en un cementerio. La mayoría de la vida o la mayoría de la gente piensa que la vida la tenemos comprada y no es cierto. O sea, posponemos muchas cosas que son importantes pensando que el día de mañana la vamos a hacer. El día de mañana la vamos a hacer. Vamos a dejarlo para mañana. Sí. Y no destapamos esos regalos. No destapamos y al final terminamos muriendo y nunca los destapamos. Entonces, por eso es un cementerio. Entonces, esa parte es importante tenerla en consideración en este momento que vamos a tener nuestro Pentecostés, porque vamos a recibir esos dones, vamos a estar en ese momento, y de esos dones tenemos que sacar también nuestros frutos, porque también eso también es importante. Necesitamos de ellos, claramente, para todo momento, como lo decíamos, ¿no? Desde un problema de escuela, un trabajo, algo, familia. Yo lo contaba hoy precisamente con Roberto, pues yo necesito todos los dones, ahorita necesito todos los dones. Me dice, no te conformas con, no, ahorita los requiero todo, necesito el consejo, necesito eso. Y sí, el consejo a lo mejor la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, la ciencia, el temor a Dios, el saber de que yo no me crea más que Él, que yo pueda tener a hacer esa acción. No, Él es el principal. Porque si hago algo mal. O que le sea el temor, luego le meten como a los niños, le tienen miedo. No, pero no es un temor de respeto. De respeto, que está Él primero, ¿no? Entonces a veces decimos, pido uno, pido dos. No, pide todos, porque para eso están, te los dieron, nada más que hay que usarlos, destaparlos. Así es. Es activarlo, eso que está muchas veces. Y a eso nos invita este Pentecostés, a renovarnos, a ver, aquí están los dones que yo te di en el bautizo, te los di en la confirmación, pero no los quieres. A entendernos todos como iglesia. Así es. Exacto. Yo les decía hoy en la misa, a no salir corriendo de la iglesia, sin conocer la iglesia, sin, como dice San Pablo, sin pasar tribulaciones. A veces sentimos que creemos que estar en la iglesia es estar como una capsulita, ¿no? Y ya, que nadie nos toque, que nadie nos diga nada. Digo, prácticamente queremos la iglesia de la simpatía y de la complacencia. Creemos que llegar a la iglesia es no ayudarnos, no trabajar, no evaluar, no confrontarnos, no decir, bueno, esto nos salió mal, esto hay que hacerlo bien para la otra, etcétera, ¿no? No reconocer los errores. Claro. No impulsarnos. No impulsarnos. Pues hay muchas cosas que la gente se deja más abatir por las cosas negativas, ¿verdad? Y por los impulsos humanos, que por ese impulso del espíritu que nos va a sacar a todos del atolladero y del error, ¿verdad? Y obviamente todos estamos en ese camino,
de querernos abrir al Espíritu para no cometer los errores, ¿verdad? Yo como sacerdote les puedo decir que en todo soy acertado, necesito la fuerza del Espíritu para decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque en este momento necesito, pues, estos pensamientos, necesito ayudar a mi comunidad parroquial, necesito tomar estas decisiones, necesito mejorar este aspecto de mi vida, necesito superar mis dificultades humanas, mis limitaciones, necesito mejorar mi trato con los demás, necesito, ¿verdad?, que mi parroquia sea fermento en la masa. Pues tantas cosas que los dones del Espíritu Santo pueden ayudarnos a mejorar. Bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar en la parroquia de la Inmaculada Concepción? Seguramente en todas las parroquias va a haber vigilia de Pentecostés, se van a reunir a las 7 de la tarde, ¿verdad? En el caso de nosotros, tendremos nuestra vigilia de Pentecostés. Va a ser a las 7 de la noche. Vamos a iniciar con una prédica. De ahí vamos a tener vamos a tener una hora santa y una celebración eucarística, ¿sí? Muy bien. Nos vamos a reunir, ¿a qué horas? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Ahí están todos invitados, ahí en la parroquia de la Inmaculada Concepción. La Conchita, como comúnmente, aunque algunos en las redes se nos enojan porque le decimos la Conchita, que no, pero bueno, es que comúnmente tradicionalmente cariñosamente, que digamos la Inmaculada Concepción, ¿dónde queda? Plaza de Armas. La Conchita, sí, claro, ahí en la todo el mundo la conoce. Sí. Muy bien, pues por último vamos a despedirnos del programa. Ha sido una cosa muy interesante que hoy nosotros invadimos aquí. El Espíritu Santo nos trajo aquí a muchos de ustedes y muchos de nosotros, pero pues nos ha dado mucho gusto aquí platicar del Espíritu Santo con ustedes. Ojalá que todas sus vigilias y todas las ceremonias que van a tener del Espíritu Santo en sus parroquias, ¿verdad?, pues salgan bonitas, salgan lo mejor, ¿verdad? Que todos se luzcan, los equipos de liturgia, los ministros, los proclamadores, los renovados. Todos trabajen para que ese Espíritu Santo, exactamente, porque se arde y se hace también la fogata como signo, se hace la renovación de las promesas bautismales con el agua y la oración, y pues se hace también pues una vigilia especial para poder pedir la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Rapidito, una despedida de cada uno o de pareja. Bueno, pues estamos muy contentos que vamos a recibir en este próximo vigilia los dones del Espíritu Santo, y pues pues ahí los esperamos en la Conchita. Vamos, que ya nos vamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa, y si pueden acompañarnos en la vigilia de la Conchita, ahí les esperamos con mucho cariño. La fuerza del Espíritu Santo es la que debe animar a la iglesia. Los esperamos para que nos acompañen y vivan esta experiencia de la efusión del Espíritu en cada uno de nosotros. En estos días de Pentecostés ilumine inmensamente el Espíritu en cada una de las familias que vamos a participar. Muy bien, Álvaro, dale. Pues dale, que nos vamos. Que nos entendamos todos este sábado de Pentecostés, que hablemos el mismo idioma todos y cada uno, el idioma del amor del Espíritu Santo. Que venga el fuego. Así sea. Que caminemos juntos y que el Espíritu Santo en el tiempo del mundo, el tiempo de la iglesia, también sea tiempo del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el programa. Julio, muchas gracias, un abrazo, ¿verdad? Eric, muchas gracias, un abrazo. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. La fe es creer.